Paz y bien, queridos amigos y hermanos. Llegamos así al Domingo de Ramos. El próximo domingo da comienzo a la Semana Santa propiamente dicha, y ahí se nos describe nada menos que el escenario de nuestra vida. Quedan atrás tantos recodos en los que Jesús pasó haciendo el bien, encuentros brindando gozos como en Caná, o llorando sufrimientos como en Betania con su amigo Lázaro, curando todo tipo de dolencias o iluminando oscuridades o saciando todas las hambres, airado contra los comerciantes en el templo y contra los fariseos en todas partes. Jesús que bendice, que enseña, que reza, que cura y que libera, plantando en nuestros suelos el corazón de Dios como una gran tienda en la que cobijarse de intemperies y en la que aprender a ser y a quererse. Ahora es el momento final de ese relato humano y divino de la pasión que escucharemos en el Evangelio de este domingo. El drama de Jesús no era suyo, era más bien nuestro, pero tanto y tan seriamente quiso abrazarlo que a la postre hizo suyos todos nuestros pecados y sufrimientos. Ahí estamos nosotros, unas veces defendiendo al Maestro cortando la oreja de quien ose tocarlo, y otras ignorándole hasta el perjuro en la fuga más cobarde, como hizo Pedro en ambos casos. Le traicionaremos con un beso envenenado, como Judas en el huerto, o con una aséptica tolerancia que necesita lavar la culpabilidad de sus manos, como hizo Pilatos. Seremos fieles, haciéndonos solidarios, tristes de su causa perdida, como María la Magdalena. Otras lo seremos con la serenidad de una fe que cree y espera una palabra más allá de la muerte, como hizo la Madre, María. Esta es la Semana Santa cristiana, tan distinta y tan distante de la Semana Santa del turismo y del relax, pero en la que hay algo que sabe siempre a nuevo para quien se atreve a acoger en estos días santos la verdadera y eterna novedad de Jesucristo, muerto y resucitado. Jerusalén tuvo una razón como final del viaje. Ese era mi escenario y allí estaba mi salvación también. Os deseo una santa Semana Santa y una gozosa Pascua después. Que Dios os bendiga y os guarde.